¿Qué tal amigos de la data? Bienvenidos a este espacio termómetro político. Para mí es un placer estar saludando ya a las personas que se están conectando a través de nuestras plataformas digitales. Hoy tengo el gran honor de tener en nuestro estudio a Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Muchas gracias por la Bienvenido. invitación, Tatiana. Un saludo a la distinguida audiencia de la Data también. Hoy vamos a hablar con usted cuál va a ser el trabajo tanto del legislativo con el ejecutivo en este periodo tan corto pero de gran importancia, Roger. Cuéntanos un poco cómo ve usted este ambiente. Bueno, la relación del presidente o presidenta de la República que tengamos ya en las próximas semanas con la legislatura, que ya hay una claridad al respecto de su conformación, pues va a ser compleja sin duda alguna. En materia de legislación hay temas importantes y controversiales que deberán destilarse, debatirse y aprobarse posiblemente en la Asamblea Nacional, como leyes en materia de seguridad, en materia de reforma económica, en materia de niñez y adolescencia también, y que por supuesto generan controversia alrededor de ideologías políticas. No sabemos una tendencia marcada del candidato Noboa, una tendencia marcada de la candidata González, y también vemos una legislatura que se diferencia mucho a la anterior, a la legislatura cesada. Y con esto termino esta parte. La legislatura cesada tuvo una tendencia más de centro-izquierda. Ahora, con la salida de la izquierda democrática y de Pachacutic, esa tendencia se va un poco a la centro-derecha. Entonces vamos a tener una diversidad política y de criterios algo interesante en la nueva legislatura, ¿no? Justamente hablando sobre esto, en la asamblea cesada se proyectaron más de 1000 proyectos, ¿verdad? Y solamente el 10% se aprobó y el 5% leyes. ¿Por qué se da este tipo de cosas? ¿Y cree que esto vuelva a pasar dentro de la asamblea que estamos a pocos meses de vivirla ya? Eso es interesante y muestra mucho la capacidad de diálogo político de las distintas bancadas y también del presidente o presidenta de la República. El dato total de lo que se ha venido trabajando en los últimos años en materia de legislación es que sí, hay más de 1000 proyectos de ley que se han quedado estancados. En la legislatura cesada se presentaron alrededor de 600 proyectos de ley. El 10% de estos fueron aprobados y apenas el 5% se convirtió en ley de la República. Es decir, que más del 90% de los proyectos de ley no quedó en nada. Y ahora, ojalá la nueva Asamblea Nacional lo retome para que esta inversión pública, porque sabemos que mensualmente cada despacho nos cuesta alrededor de $20,000 y que presentar un proyecto de ley nos cuesta recursos a los ecuatorianos, que esto se retome. Es una legislatura muy corta, como usted bien ha señalado. Creo que los nuevos asambleístas deberán saber priorizar si es que van a presentar nuevas iniciativas que posiblemente no se aprueben, porque el otro dato también es que una ley se demora en aprobar en el Ecuador de 2 a 3 años. Entonces, si tenemos un año y medio de gestión, difícilmente vamos a lograr aprobar leyes nuevas. Y pues es importante señalar también que al menos 20 cuerpos normativos ya están listos en segundo debate, listos para ser aprobados. En materia de seguridad, de salud, de educación, recordemos por ejemplo la reforma parcial a la Constitución en materia de seguridad, que busca que los militares apoyen a la Policía Nacional en materia de seguridad. Esto está listo para ser votado. Siempre digo yo que estos nuevos legisladores tienen la oportunidad de anotarse al menos 20 golazos, aprobando leyes importantes para el país que están listas para ser aprobadas. Es decir, usted recomienda tal vez que los nuevos legisladores lleguen a la asamblea a trabajar con ya proyectos que están en stand-by, más no con planes de ellos, porque debido al tiempo que es corto no se van a convertir en ley. Bueno, ellos no están impedidos de presentar nuevos proyectos de ley. Creo que sería responsable que presenten algunas iniciativas legislativas, pero con cautela. ¿Por qué? Porque los datos no nos dejan mentir. Se presentan 600 proyectos de ley, se aprueba apenas el 10%, entonces es lógico que más de 500 proyectos de ley no van a surtir ningún efecto. Y en ese sentido es importante que miren lo que está pendiente. Y lo que está pendiente pues ya está listo para ser aprobado. Ahí también los legisladores tienen otros mecanismos para de alguna manera presentar sus ideas de reformas legales. Por ejemplo, en el trámite de las normativas que están en primer debate, ellos pueden enviar observaciones. Como legisladores pueden enviar observaciones a las comisiones para que éstas en los cuerpos que ya se están tramitando incluyan diferentes cambios, ¿no? Entonces, y finalmente, pues es importante señalar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa también establece la creación de una agenda parlamentaria anual. Ellos tienen que llegar a la legislatura
en el segundo o tercer día Ujú. y sentarse a conversar al respecto de todas las bancadas, ojo, de qué es lo que van a proponer que se va a aprobar. Y esa agenda debe ser evaluada semestralmente. Es decir, no pueden ser ocurridos de presentar cualquier cosa o de aprobar cualquier cosa, sino debe haber un consenso previo sobre una agenda parlamentaria. Justamente hablando sobre esto de agendas parlamentarias, muchas veces la ciudadanía no conoce acerca de estos términos que se tratan internamente y en otros casos ni los propios asambleístas lo saben. En este caso, ¿usted cómo nos puede dar a conocer para que la ciudadanía se empape sobre este tema? Sí, muy buena pregunta y gracias por ello. A veces desde el punto de vista técnico es como que ya lo damos Muy por global. sentado, pero es Ajá. importante que la ciudadanía conozca qué es una agenda parlamentaria. Es un documento de carácter vinculante, es decir, es de obligatorio cumplimiento, que se genera por parte de los líderes de las principales bancadas. Entonces, digamos que la Asamblea Nacional ya se instala en diciembre, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional debe convocar a los líderes de las bancadas y a los líderes de las principales comisiones y plantean, por ejemplo, 10 proyectos de ley que se van a aprobar en 6 meses. Así, hacen un catastro, dicen, ok, hay 10 temas que están pendientes, Ujú. lo vamos a incluir en la agenda, nos vamos a poner un plazo de 6 meses y eso lo vamos a aprobar, ¿no? Esa es la agenda parlamentaria real. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con otras agendas parlamentarias? Por ejemplo, la de Guadalupe Llori. Ujú. Esa agenda se llamó de Minga por el Ecuador, le puso un nombre muy bonito a la Y apenas agenda. creo que fue un 40, un Y se 60% que cumplió se un hizo, 40% ¿verdad? desafortunadamente porque fue una agenda demasiado ambiciosa y además Guadalupe Llori tuvo muchos tropiezos a la hora de gestionar su presidencia. Ujú. Luego Virgilio Sequicela presentó la agenda del diálogo a los hechos, la cual se cumplió en más de 70%, pero fue una agenda más mesurada, digamos, con indicadores cumplibles, medibles y alcanzables. Entonces, ahora la agenda parlamentaria que planteen los nuevos legisladores, que insisto, es obligatorio, no es que yo digo creen esto porque es bonito, sino la ley dice, dentro de los primeros días de gestión de la Asamblea Nacional deben aprobar una agenda parlamentaria. Y lo mejor de esto para la ciudadanía es que la ciudadanía puede evaluar. Ujú. Esto, la agenda debe ser pública, deben publicar el documento y los indicadores y la ciudadanía puede entrar a ver y decir, ok, ¿han cumplido o no han cumplido lo que han dicho? Esto nos ayuda mucho a un poco desmitificar el trabajo de la Asamblea Nacional, porque siempre solemos decir, la Asamblea Nacional no sirve para nada, no trabajan, pero va a haber un documento detrás que nos va a permitir evaluar con mayor objetividad. ¿Qué hacen los asambleístas dentro de? Exactamente. Quisiéramos también saber acerca del Código de la Salud, el Código de la Niñez. Estos ya sabemos que estuvieron en debate, que estuvieron en varios procesos, pero no avanzaron de allí. ¿Estos se van a quedar archivados o los nuevos asambleístas llegarán? ¿Cuál es el panorama acerca de esto? Bueno, es importante también hablar acerca de aquello que quedó bloqueado de alguna Ujú. manera, por poner un término. Ustedes saben que el presidente de la República tiene el poder de veto total, que es mandar a la congeladora, como se suele decir coloquialmente, un proyecto de ley durante un año. Esto ocurrió, por ejemplo, con el Código de la Salud. Sí. Ese plazo ya se venció. El Código de la Salud, por poner un término igual, ya está desbloqueado. Esta legislatura tiene la oportunidad de enviar directamente al registro oficial, sin pasar por el presidente o presidenta de la República, el nuevo Código de la Salud del Ecuador. Este Código de la Salud es controversial, por supuesto, incluye temas como regularización de aborto, por ejemplo, temas de médicos y demás, temas de salud en general, y así hay otro proyecto de ley que también está desbloqueado, que es la ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que busca evitar que haya el subrogante, el subrogante, el subrogante, que es lo que nos ha pasado. Esa ley también ya está desbloqueada, Lenín Moreno la vetó totalmente y hoy esta legislatura la puede enviar directamente al registro oficial. Y finalmente hay, como decía, más de 20 proyectos de ley ya listos para ser votados y aprobados, como el Código de la Niñez, que es algo que siempre se critica. ¿Por qué? 10 años se ha debatido este código. Se creó una comisión ocasional, luego decidieron crear una comisión especializada permanente. Y hoy en día no hay un código de la niñez. Es decir, hay un trabajo pendiente, ese es el mensaje, hay un trabajo que ya se ha Que venido esperamos que los haciendo, asambleístas de ahora lo hagan. lo retomen porque hay mucho, digamos, hay una oportunidad de aprobar leyes muy pronto. Y justamente hablando de esto, de proyectos, Roger, desde su experiencia, ¿cuál es mejor asambleísta? ¿El que presenta más proyectos o los que los ejecutan? Ese es otro dato interesante y gracias por la pregunta. Pues no es mejor legislador el que presenta más proyectos de ley definitivamente.
A veces vemos legisladores que presentan hasta 20 proyectos de ley en un año. Pero si usted mira cuántos se aprueban de esos proyectos de ley, es apenas uno o dos proyectos de ley. Luego, si usted quiere indagar más, puede ver qué tan buenos son esos proyectos de ley, puede ver la extensión del articulado de los proyectos de ley. Y hay legisladores que presentan proyectos de ley con un artículo. Luego usted va a ver, pues, en torno a la calidad de los proyectos de ley, se encuentra que no hay un análisis económico de la ley que se está proponiendo. Y luego no hay el presupuesto para ejecutar esa ley. Exactamente. Entonces, el llamado de atención a los legisladores es a presentar proyectos de ley en consenso, agrupados. Y solo voy a contar una experiencia muy rápida de lo que ocurrió en la legislatura cesada, que fue muy provechosa y una buena práctica. La ley orgánica para la regulación de temas audiovisuales y digitales tuvo un anteproyecto, es decir, las bancadas se sentaron antes de presentar el proyecto de ley a conversar con los distintos actores del Estado. Y una vez consensuado, presentaron. Y este proyecto de ley avanzó sin mayor problema en la legislatura y se aprobó con más de 100 votos. Y fue un proyecto de ley. Imagínense que hubiesen presentado todos los legisladores al menos un proyecto de ley. Eran más de 30, 40 proyectos de ley difícilmente concatenables o articulables. Por eso es mejor que tal vez cada bancada se reúna para presentar proyectos con las firmas de cada legislador y así le den más rápido trámite y terminemos un poco la burocracia dentro de la asamblea. Exacto, la organicidad de las bancadas es importante. A veces el brillar o ser la estrella por parte de algún despacho de un legislador no puede resultar en un cambio significativo en la normativa ecuatoriana. En cambio, si se agrupan los legisladores de una bancada para presentar determinado proyecto de ley, seguramente esto va a avanzar con mayor efectividad. Vámonos un poquito por el otra área también que es de los asambleístas, que es fiscalizar. Usted, sabemos que hay algunos procesos pendientes, algunas cosas pendientes. ¿Cómo ve en esta área, que fue lo que se vio en la asamblea pasada, que los asambleístas se pasaban debatiendo todo el tiempo en peleas y dimes y diretes y no en aprobar leyes y proyectos y demás? ¿Usted cree que esto llegue a pasar ahora en esta nueva asamblea, considerando que no es lo mismo en cuanto a los números de asambleístas? Muchas autoridades criticaron el accionar de fiscalización de la Asamblea Nacional. La fiscal general del Estado, por ejemplo, decía que la llaman un sinnúmero de veces a comparecer en las comisiones. Un punto que es poco debatible es que la Asamblea Nacional tiene la obligación de fiscalizar, sí o sí. Pero de ahí a que haya una fiscalización responsable hay un gran espacio de debate. Fiscalización responsable yo creo que no es presentar más de 10.000 pedidos de información a las diferentes autoridades del Estado y que apenas del 70% sean respondidos. De los 10.000 pedidos de información que presentaron los legisladores, un 30% no fueron respondidos. Y esto la ley es muy clara. Aquel funcionario que no responde al respecto de determinada consulta de un legislador puede ser enjuiciado políticamente. Y luego, si nos vamos a revisar el tema de los juicios políticos, la efectividad también es muy baja. Más de 25 pedidos de juicio político se presentaron en esta legislatura cesada y apenas 5 tuvieron efectividad a la hora de censurar o destituir a una autoridad. Entonces, ¿qué pasó con los 20? Los 20 se pueden analizar desde distintos puntos de vista. Pudo ser presión política, pudo ser un tema de negociación política, pero esos 20 no estuvieron enlazados a lo que es una fiscalización responsable, que es mejorar la política pública desde las diferentes autoridades del Estado, ¿no? Entonces, el llamado de atención a los nuevos legisladores es a fiscalizar no en cantidad, sino en calidad. Y que hagan más gobernabilidad, tanto para el Ejecutivo. Para culminar esta entrevista, Roger, ¿usted qué considera? ¿Le hizo falta al pueblo ecuatoriano a la Asamblea? ¿Sí y no? ¿Y por qué? Definitivamente sí. Desafortunadamente, la inexistencia de un poder legislativo da paso a que se cometan arbitrariedades en la función pública. No hay quien fiscalice. Hoy en día pueden haber pasado un sinnúmero de irregularidades en materia de implementación de la política pública en Ecuador, de seguridad, de salud, de educación, de empleo, y no hay quien fiscalice. Eso es una suerte de impunidad política. La responsabilidad política en el país existe y debe ser fiscalizada por los legisladores. Si no hay Asamblea Nacional, no hay quien fiscalice. Si no hay Asamblea, tampoco hay leyes como las 20 que hemos mencionado que nos hacen falta también, ¿no? Y esperemos que esta nueva Asamblea trabaje en beneficio a todos los ecuatorianos. Nuevamente, Roger, muchísimas gracias por este espacio. Esta es tu casa para cuando quieras venir a instruirnos a todos los ecuatorianos acá, que nos hace falta ese conocimiento internamente. Muy aparte de lo técnico, es muy importante que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa dentro de la Asamblea. Un mensaje final a todas las personas que nos ven.
Bueno, siempre a luchar porque que haya más institucionalidad y democracia en el país. Creo que instituciones más fuertes nos garantizan una mejor calidad de vida para los ecuatorianos. Y muchísimas gracias por la invitación también. A usted muchísimas gracias. Esto fue Termómetro Político. Mi nombre es Tatiana Macías. Hasta la próxima.